Bueno, quiero invitarles a tener un tiempo de lectura de la palabra, de reflexionar en torno a lo que Dios nos enseña, como cada vez que me toca estar acá, un, un- un principio que tengo establecido para mí es hablar de la palabra. La palabra de Dios es tan enriquecedora, nos potencia tanto, nos dice tantas verdades, así que hay que disfrutarla. Esta semana me costó mucho escuchar a Dios por diversos motivos. Esta semana se cumplió 2 años del fallecimiento de mi padre y bien sensible con toda esta situación. Para los que saben, fue una situación bastante inesperada, em, pero, siempre hay un pero. Dios trae muchas sorpresas. Dios trae muchas sorpresas y eso es tan bueno. Es tan bueno recibirlas y ser bendecidos por ello. Quiero invitarles a hablar un poco de el hijo de David, uno de los hijos de David. ¿Se acuerdan que la última vez que yo estuve acá, estuve conversándoles acerca de David, rey de Israel? Algunas cosas que había hecho bien, se arrepiente, Dios lo perdona y le sigue prosperando. Pero, a pesar de, hubieron ciertos errores de David que, si bien Dios los perdonó, tuvieron sus consecuencias, ¿no? Una hija lamentablemente violada, un hijo matando a otro, hijo de David, un hijo en exilio que después vuelve para sublevarse ante el poder de Israel, etc. ¿Por qué es necesario de pronto ir al Antiguo Testamento y escuchar todas historias que pareciera ser como tan lejanas? Porque son historias que de cierta forma nos enseñan a vivir hoy en día. Aquí hay un cuadro, una pintura bien famosa. ¿Por qué es importante conocer estos cuadros? Antiguamente las personas en la Edad Media, por ejemplo, no sabían latín, el populacho, el populus, no sabía latín, por lo tanto no entendía nada de lo que hablaba el clérigo en las iglesias. Y las pinturas acercaban la palabra de Dios al pueblo. Es decir, las personas, las iglesias antiguamente eran una especie de museo, los vitrales, de Europa son relatos bíblicos que acercan la Biblia a las personas. Por eso mucha gente visitaba las iglesias y se dedicaba solamente a mirar, porque de esa forma aprendía lo que Dios estaba, aprendía el mensaje de Dios, porque no tenían acceso a aprender los germanos o los hispanos del latín. Simplemente tenían que obedecer. ¿Qué es lo que hizo Lutero? A propósito, 500 años de la Reforma Protestante se cumplen ahora en octubre, una fecha no menor, medio milenio, desde que Lutero crea este cambio de acercar el latín, lo aterriza, lo traduce en principio al griego, al alemán y lo acerca a la gente. Ya la gente ya no está imposibilitada de conocer la palabra de Dios. Un gran cambio que nosotros hemos heredado toda esta cultura protestante. El pacto de Dios con Salomón. Acá hay una escena donde Salomón se le presenta el Señor y le pregunta una gran pregunta. Le hace una gran pregunta. Una vez acompañé a mi sobrinito Nicolás, lo voy a exponer acá, perdón, Oliver y Katy. No había quien fuera a buscarlo al colegio. Nicolás estaba como yendo al kinder o algo así, un colegio acá en Providencia, y yo me ofrecí porque, bueno, yo tenía tiempo, podía ir. Entonces fui a buscarlo a Nicolás. Nicolás salía entre las 4 de la tarde. Y le dije, Nico, ya, Nico, vamos para la casa. ¿Quería un chocolito? Y a Nico le brillaron los ojos, así, ya, sí, quiero un chocolito. Ya, pero si te compro un chocolito, a él le encanta tomar taxi, entonces, si te compro un chocolito, no nos podemos ir en taxi, nos vamos en micro. Entonces, elige, o nos vamos en taxi a la casa,
o te compro el chocolito? Yo creo que fue de las preguntas más difíciles que tuvo que resolver Nicolás. Entre el taxi o el chocolito, bueno, se inclinó por el chocolito, así que nos fuimos felices comiendo helado en la micro. Y esta mirada de Nicolás me recuerda a la mirada que probablemente tuvo Salomón cuando Dios se le presenta en este capítulo, o uno de los capítulos que nosotros vamos a estudiar. Esta mirada de, qué bacán, me está ofreciendo lo que más me gusta y tengo que pensar, tengo que elegir entre cosas muy, muy buenas, tengo que elegir la mejor. Así que les invito a Primera de Reyes, capítulo 3. El Señor tuvo varios encuentros con Salomón, pero los dos encuentros principales, los dos primeros encuentros son los que marcan de cierta forma el camino de la relación entre Dios y Salomón. Contexto: David, el rey David, ha muerto, ha sucedido el trono a su hijo, Salomón. Recuerdan que David tuvo varios hijos, de los cuales ocurrieron varias situaciones tristes para David. Sin embargo, Salomón, y Dios le trajo otra bendición, que es Salomón, que en principio era súper distinto a cómo eran los demás. Y en el capítulo 1 de Reyes, capítulo 3, Dios se encuentra con Salomón y le dice lo siguiente en el versículo 5. Voy a ir parafraseando la historia para no demorarnos en la lectura completa de toda la palabra. Rescato las ideas principales. Si usted tiene tiempo, hoy en domingo, una lectura dominical sería entretenida leer la historia de Salomón. ¿Qué fue de este chico que partió? Excelente, partió arriba, Salomón. Y Dios le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Es decir, imagino a Salomón como la cara del Niquito, así como los ojos así abiertos. Dios, el Dios de Israel, de Abraham, de mi padre David, se presenta ante mí y me dice, Salomón, ¿qué quieres? Yo te lo doy. O sea, ya increíble. Me imagino que Salomón tiene que haber meditado su respuesta y tenía una característica fundamental, que Salomón no buscaba riquezas, no buscaba gloria, sino que buscaba sabiduría, ¿cierto? Se conoce a Salomón por lo sabio que era. Y Salomón le dice a Dios, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿A quién le gustaría tener esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cuántos errores y cuántos condoros nos hubiésemos ahorrado por eso? ¿Cómo? Muchos, ¿cierto? Demasiado. Pero lo bueno que tiene Dios es que para los que aman a Dios, aún cuando nos equivocamos, cuando cometemos ciertos errores, Dios igual nos ayuda a aprender de esos errores. No podríamos decir que un hijo o una decisión laboral es un error. No, de todo Dios nos va rearmando, corrigiendo nuestra vida. Tengo varios estudiantes en mi colegio y algunas niñas hablan de pucha, me metí con este loco y me engañó, un condoro. Entonces era un pastel que nunca me quiso y se arrepienten de todo lo que hicieron con él, bla, bla, bla. Bueno, en la vida cometemos ciertos errores, pero ciertos errores también no son una lección para aprender del futuro, aunque algunos tropiezan una y otra vez con el mismo error, ¿no? Y Salomón le dice, ayúdame a diferenciar entre lo bueno y lo malo, a tomar decisiones entre lo que es justo y lo que es injusto. Y Dios, en el versículo 2 y 13 de este capítulo 3 de Primera de Reyes, le dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Es decir,
Qué bacán, qué orgulloso se tiene que haber sentido Dios de Salomón, que ante esa gran posibilidad que tuvo Salomón de elegir lo que quería, pudo haber elegido riquezas, gloria, él eligió la sabiduría. Y en recompensa Dios le dice, bien, pediste sabiduría y aún más te voy a dar riquezas y gloria. ¿A quién no le gustaría estar en esa situación de hacer un pacto con Dios? Dios le está proponiendo algo y Dios lo bendice 3, 4, 5 veces más. Entonces, Salomón, próspero, capísimo. Israel en tiempos de paz, Salomón comienza a construir el templo de Dios, el cual no se había podido construir en tiempos de David, porque Dios quería construir su templo en tiempos de paz. Y el gobierno de Salomón fue un gobierno de paz, no así el gobierno de David, que fue un tiempo de guerra absoluta. David, un conquistador, se dedicó a hacer la guerra a varios pueblos, adquirió varias tierras y era muy temido, muy respetado entre otros. Sin embargo, Dios decide que ese no era el tiempo para construir su templo. Aparece Salomón, un reinado de paz, y Dios permite que Salomón comience a construir el templo. Y además, otras edificaciones, siendo así Israel próspero, político y económicamente. Dios se aparece en esta situación por segunda vez. Es decir, Salomón pidió sabiduría, Israel prosperísimo, es una nación que está por sobre otras naciones. Incluso Salomón se había casado con la hija del faraón de Egipto. Algunos dicen que este podría ser el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, que le dice: tu reino o tus tierras llegarán desde Egipto hasta el río Éufrates. En ese entonces era lo más cercano a esa promesa. El territorio de Israel iba desde el río Éufrates en el norte y, como se había casado con la hija del faraón de Egipto, podría llegar potencialmente hasta el sur. Es decir, un escenario exitoso. Tenía todo listo Salomón para glorificar a Dios y ser una nación brillante en comparación a otras. Este era el momento. Sin embargo, siempre pasa algo. Somos humanos. Va todo bien en la vida, sin embargo, me hago un autogol. Como Pizzi, que está ahí, recibió una selección de lujo y pucha, y ahora es un tema delicado para mí, la selección, de verdad. Hoy en la mañana conversaba con un experto en fútbol, el señor Cáceres, y ¿qué cree usted? Y le preguntaba, y me dijo, no vamos a clasificar. Oh, no me diga eso. Y yo, de verdad, si no clasifica a Chile, me entristecería mucho, aunque es algo súper banal, no cambia la vida de nada, pero bueno, nos gusta el fútbol. Bueno, ¿qué comienza a pasar en Israel? Dice el Señor a Salomón que había construido el templo, muy bonito, construido varias edificaciones, una ciudad próspera, la de Jerusalén. Anteriormente, Salomón en el capítulo 8, versículo 41, le dice a Dios: asimismo el extranjero, cuando ya había construido el templo, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Es decir, bendice este templo y que aún así venga gente de otras naciones, vengan personas de otros lugares que vengan a este templo y adoren, y te adoren a ti, que sean de bendición. Es decir, que Israel sea como un faro, una luz en las tinieblas, que sea una nación que pueda bendecir a otras. Hoy mi suegro se encuentra justamente en Israel y hacen este ejercicio. Van de todas las naciones, de China, de Corea, de África, de Latinoamérica, y van y oran todos juntos en
en ese lugar. Que los extranjeros también puedan bendecir a sus naciones a partir del templo en Israel. Entonces Dios, en el versículo 3 del capítulo 9, que es el capítulo central de esta enseñanza, Dios le dice: he oído tu oración, he santificado esta casa y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Salomón, a tu petición de que este templo sea de bendición para otros, perfecto. Voy a santificar esta casa y estarán mis ojos en ella y mi corazón todos los días. Pero, acá está la situación que yo tuve con Nicolás, que le mencioné. Si le dije chocolito, no nos vamos en taxi. Si haces esto, obtendrás esto otro. Pero si no lo haces, obtendrás otra consecuencia. Entonces, acá Dios le dice a Salomón, versículos 4 y 5, si obedeces, es decir, bien, Salomón, pediste sabiduría, te la di, además te di gloria y te di riqueza, va muy bien encaminado. Ahora, segundo encuentro de Dios con Salomón, si obedeces, como lo hizo tu padre, andando en integridad de corazón y en equidad, afirmaré el trono de tu reino. Si obedeces, pasarán estas cosas. Voy a afirmar tu reino. Se va a engrandecer. Si obedeces como lo hizo tu padre, ¿a alguien le hace ruido esto? ¿Se acuerdan que David había cometido adulterio y había cometido homicidio? Y Dios acá dice, si obedeces como tu padre lo hizo, tu padre siempre anduvo en integridad de corazón y en equidad. Recuérdenlo porque lo voy a comentar al final. El tema del pecado. Nosotros constantemente recordamos el pecado, pero ¿por qué acá Dios no lo recuerda? Ya David había muerto, conocía la historia de David. Bueno, y si te apartaras de mí, entonces, ojo, si no lo haces, es decir, si obedeces, te voy a bendecir, pero si no obedeces mi palabra, si te apartas de mí, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Y a esta casa yo la echaré delante de mí. Es decir, muy bonito el templo que me hiciste, pero si no obedeces, voy a echar abajo ese templo. No sirve que construyas cosas materiales si tu corazón está en otro lugar. Muchas veces, nosotros nos movemos por obras. Hacemos cosas, pero nuestro corazón está en el lugar equivocado. Y Dios dice, si tu corazón está en el lugar equivocado, no me importa lo que hiciste. Voy a tener que reconstruir tu vida desde cero. Acá está el templo de Jerusalén, bien bonito, ¿no? La arquitectura que tiene es impresionante, quizás habla también de la cultura judía, el hecho de ser todo tan rectangular, el trono en ese edificio como siendo una corona de la casa del rey, etc. Es decir, un lugar increíble. Pero Dios le dice a Salomón, si no obedeces, yo voy a echar abajo ese templo. Si no obedeces, voy a quitar mis ojos de ese lugar. Buen desafío para Salomón. Nuevo Testamento, el templo, que es la casa de oración. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue al templo y descubrió que era todo menos una casa de oración? Entrando al templo de Jerusalén, Jesús volteó mesas y sillas y expulsó a los cambistas diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Acá Jesús hablando acerca de lo que había dicho el profeta Isaías, pero que también lo había mencionado Salomón, que este templo sea una casa de oración para todas las naciones, que todos vengan acá a orar. Sin embargo, en tiempo de Jesús, este templo servía para el comercio, para el intercambio de cosas, menos para orar. Bonita analogía esta cuestión del templo como una casa de oración. Ustedes saben que nosotros somos un templo. Somos el templo del Espíritu Santo, versículo que también lo voy a recordar más adelante. Nosotros somos una casa de oración. ¿Cómo estás orando en tu casa espiritual? ¿Se llena tu casa de oración constante?
o hay espacios vacíos. Hay habitaciones donde no existe la oración. Bonita analogía esto que hace Jesús, de decir, este templo, somos la casa de oración. Luego Pablo dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Es un desafío para todos nosotros que el Espíritu Santo se pueda mover en esta casa de oración. Eso está en Marcos 11:17. Volviendo al tema del templo de Dios en medio del pueblo. El templo evidencia la compañía de Dios con el pueblo de Israel. Es decir, yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Y cómo lo voy a graficar? Voy a habitar en ese templo en medio de todos ustedes y yo los voy a acompañar si ustedes me obedecen, si ustedes siguen mis bendiciones. Dios estaba en medio de ellos. De este modo Israel sería de bendición para otras naciones. Dios le dijo a Abraham, acá la cita que lo recordaba, en el capítulo 12 de Génesis, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, Israel como una luz del mundo, como un faro que guiaba a otras naciones. Esto no quiere decir que Israel sea o deba ser, como hoy se conoce, una potencia mundial que debiese avasallar sobre otras naciones. No. Hay una idea mucho más amorosa, de gracia en esta figura de Israel, que es llevar bendiciones, ayudar a otros, ser de bendición para otras naciones y no ser de maldición para otras naciones. Somos el templo del Espíritu Santo, decía Pablo. Hoy el templo está representado en cada cristiano. Usted, hermano, hermana, son un templo del Señor. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, decía Pablo, el cual está en nosotros. Así como el templo de Israel era la luz del mundo, hoy nosotros, además, somos la luz del mundo. Es decir, si Israel tenía un templo en Jerusalén y ese templo era la luz de todo el mundo, hoy en día eso se materializa en nosotros como cristianos, siendo nosotros una luz para el mundo. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué voy a esconder la luz bajo una cajita? No la voy a esconder bajo una cajita, la voy a poner en lo alto para que ilumine todo. Sin embargo, de aquí entra la problemática de Salomón. Tú, Salomón, eres una luz del mundo. Tienes todo para triunfar. Sin embargo, a veces nos parecemos a esto. Les explico la imagen. Es una imagen satelital de la península de Corea. Está arriba China, una gran nación, y eso es una foto en la noche. Entonces, fíjense cómo está iluminada China en la noche, por la cantidad de energía que hay. En el sur está Corea del Sur, iluminada también, y al medio, ¿qué hay? Corea del Norte. Corea del Norte. Esta nación que hoy tiene contra las cuerdas al mundo entero. Una nación que está en un gobierno de dictadura, una dinastía, la dinastía Kim, que tiene oprimida a toda esta nación. ¿Qué pasó? Ellos en la noche no tienen electricidad, porque no tienen la capacidad para generar electricidad. Es un país muy, pero muy pobre, muy pobre. Y la única luz que se puede ver es la capital Pyongyang, que está como allí en el centro, que es una pequeña luz. A veces nosotros parecemos esa luz. Somos una luz allí escondidita. Y pareciera ser que la iglesia está apagada, que no hay electricidad, no pagamos la cuenta de la luz, nos quedamos sin suministro. Te dé un evangélico, yo esa semana conferencias, contraconferencias, pareciera ser que a todos se le apagó la luz. Éramos todos menos luz en el mundo. Obviamente, todos tendremos una visión al respecto, pero creo que finalmente nos fue de bendición para la sociedad toda esa situación
que giró en torno al Te Deum. A veces somos eso, como que se nos cortó la luz. Esta luz que decía Jesús que debíamos ser, que debía ser Salomón, ¿por qué no brilla? ¿Por qué no está iluminando a esta nación? A veces parecemos Corea del Norte, que estamos empobrecidos allí en la oscuridad. No sabemos en qué estamos fallando, y ese es nuestro error. No sabemos en qué estamos fallando, ni qué es lo que Dios quiere de nosotros. No sabemos en qué estamos fallando, ni qué es lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces no sabemos, Dios, ¿por qué no pasan estas cosas? ¿Por qué oro y no hay respuesta? ¿Por qué creo y no pasa nada? ¿Por qué no se sanan las personas? Y muchas veces tenemos muchas dudas en nuestra cabeza y no sabemos qué tenemos que hacer para que efectivamente Dios obre en nuestra vida. Este Dios tan lejano, este Dios que no me responde, sí, me considero cristiano, creo en Jesús, y eso. Pero no hablo con nadie de Jesús, no hablo de lo bonito que es vivir en esta locura del Evangelio, no hablo de los testimonios, de la obra que Dios ha hecho en mi vida, no hablo de mi esperanza en Cristo, no quiero parecer fanático, por eso no hablo, no quiero quedar en vergüenza, por eso no hablo, o el otro piensa diferente, así que eso nada lo va a cambiar, etc. Muchas veces tenemos muchas dudas y nos confundimos y nos damos vuelta en torno al mismo tema. Sin embargo, ¿en qué he fallado? Y acá está la historia de Salomón. Les pido que vayan a 1 Reyes 9. ¿Hasta acá me voy explicando? ¿No? ¿Empiezo de nuevo? Salomón, que tenía todo para ganar, todo. Era tirar y abrazarse. Todo para ganar, Salomón, éxito, tenía gloria, tenía fama, tenía riquezas, la nación prosperaba infinitamente. Sin embargo, Dios le dice, Salomón, si tú no cumples con los siguientes requisitos, yo voy a tener que abandonarte. ¿Qué significa eso, hermanos? El abandono de Dios no es que Dios ya no piense más en mí. No significa que Él me condene. No significa que Él me odia. No significa que yo quedo desamparado. No, es simplemente que Él permite que nosotros comencemos a tomar nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón así ha querido hacerlo. ¿Qué pasó con Salomón? Comenzó a tomar sus propias decisiones sin confiar en la voluntad de Dios. Y Dios le dijo los siguientes motivos para que yo pueda cortar a Israel sobre la faz de la tierra, que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que ha sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Qué pasó con Israel? Salomón, un hombre que se decidió a tener muchas doncellas, muchas, pero hablo de muchas. Se dice que cerca de 1000 mujeres, y de diferentes naciones. Todas representaban distintas cosmovisiones, distintas ideologías, etc., distintos dioses incluso. Y Salomón se adaptó a toda esta cultura. ¿Qué hizo Salomón? Abandonó a Dios, adoró a otros dioses y sirvió a otros dioses. Cuando nosotros abandonamos a Dios, Dios permite que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y todos sabemos que cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, podemos equivocarnos. Cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, somos bendecidos por Él. Sin embargo, cuando tenemos este rol de no es que yo hago lo que quiero, o en determinado momento del día, cuando estoy trabajando, olvido lo que Dios haría y lo hago yo por mi cuenta. Abandono a Dios,
abandono a Dios en ese momento. Tengo en poco la palabra de Dios. Ahora otros dioses, ¿qué significa? No es que estemos adorando a Alá o a Buda, etc. No. Otro dios puede ser el dinero, puede ser mi ego, puede ser la banalidad de las cosas, puede ser el chisme, etc. Esos son dioses contemporáneos. La intolerancia, el odio hacia otras personas, etc. Esos son dioses a los cuales uno sirve constantemente. La crítica constante, la crítica destructiva, es algo que nos hace mal como sociedad, no solamente como iglesia, nos hace mal como sociedad. No hay personas que planten esperanza en la vida de las personas. Los debates presidenciales constantemente es atacarse unos a otros. Meo, por ejemplo, que ataca constantemente a Piñera y no se presenta a él como persona, como ser humano. Bueno, así pasamos la vida, pasamos el día constantemente, sirviendo, adorando otras cosas ajenas a Dios. Sin embargo, y acá viene la esperanza. Siempre Dios dice, ok, Salomón, en la historia más adelante, usted hoy, en la lectura dominical que va a tener en su casa, cuando lea, se va a dar cuenta que Salomón se equivocó en un montón de cosas. Pero, sin embargo, Dios es un Dios por sobre todo de gracia, de misericordia, de justicia. Y esa es su justicia. Sin embargo, Salomón, si obedeces como tu padre lo hizo, ¿le ha pasado a usted, papá, que usted le dice algo a su hijo o hija y su hijo le dice, ya, pero si ni siquiera tú haces eso, ¿por qué me lo exiges a mí? ¡Qué Barça! ¿Por qué me pides eso a mí si, mira, tú haces lo mismo? ¿Por qué me pides que no diga garabatos si cuando tú manejas eres un poeta en la calle? Decorando a todas las personas, saludándolas amablemente. ¿Por qué no puedo decir garabatos si tú los dices? Y probablemente acá Salomón le pudo haber dicho eso a Dios. Dios le decía, versículo 4 del capítulo 9, y si tú anduvieses delante de mí como anduvo tu padre David, que tu padre anduvo en integridad de corazón y en equidad. Salomón le pudo haber dicho, ya, pero eso es mentira, si tú sabes que él se metió con otra mujer, que mandó a asesinar a su amigo, etc. ¿Por qué me dice que mi padre era íntegro y era justo? ¿Por qué Dios se refiere a David como alguien íntegro y justo? ¿Cuál será la respuesta? Cuando un juez condena a alguien, esa persona queda marcada en nuestra sociedad. ¿A través de qué? Un certificado de antecedentes, por ejemplo, un reo, una persona que, no sé, pasó más de 3 años en la cárcel y un día pierde la ciudadanía, deja de ser ciudadano, no puede votar, por ejemplo. Ya no es digno de llamarse ciudadano. En su certificado de antecedentes dice, esta persona cometió ciertos delitos, es decir, queda marcado de por vida. Socialmente la gente te marca. Pero acá Dios, ¿por qué no tiene esa misma actitud con las personas que cometieron delitos? Fíjense, algo increíble. El profeta Miqueas es un profeta menor que habla en tiempos de consecuencia de todos los errores que había cometido Salomón. Salomón se equivocó un montón. Provocó que sus hijos dividieran el reino. Israel se separó. Así como Corea en los años 50 se separó, Israel se separó. En el norte solamente se llamaron Israel y en el sur se llamó Judá. Y Judá con la capital en Jerusalén. Ambos hijos de Salomón gobernaban cada territorio, pero eran 2 territorios independientes, ya no estaban juntos. ¿Qué provocó eso? Que los asirios, que eran vecinos, se aprovecharan de la situación. Se me apagó la luz. Se aprovecharon de la situación. En el norte fueron invadidos los israelitas por los asirios y en el sur, años más tarde, los babilonios invadieron la parte de Judá. Es decir, Israel quedó en destrucción. Israel quedó en destrucción a causa de los errores constantes que había cometido Salomón. El templo, ese bien bonito que yo le había mostrado, se destruye.
lo que Dios le había dicho a Salomón. Si tú no obedeces mis mandamientos, yo voy a sacar mi mirada de acá. E incluso este templo lo voy a echar delante de mí. ¿Qué hicieron los babilonios? Lo echaron abajo. Y Dios permitió aquello. Todo a causa de malas decisiones que había tenido Salomón en su relación con Dios. Sin embargo, Miqueas, un grande, dice lo siguiente: muchachos, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, nuestras injusticias, nuestros pecados, todos esos errores. David, que fue injusto, que asesinó, que cometió adulterio, eso lo sepultará y lo echará en lo profundo del mar, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué Dios le dice a Salomón, tienes que andar como tu padre anduvo? Que fue íntegro y fue justo. ¿Por qué? Porque Dios realiza eso, no como nuestro sistema penal, no como nuestro sistema social. Nuestro sistema social es un sistema castigador. El sistema de Dios es un sistema perdonador. Al contrario, te equivocaste, lo admitiste, bien, te perdono. Voy a echar todos tus pecados en el fondo del mar. Lo voy a olvidar. Por eso es que Dios le dice a Salomón, tienes que andar como tu padre anduvo. Porque Dios es así con nuestra vida, hermanos. No te sientas culpable. La culpa es una cuestión que nos hace cada vez mal. Personas culposas. Yo ya no puedo hacer esto porque cometí este error. No puedo avanzar en mi vida porque me equivoqué. Sí, nos equivocamos y hay que asumir nuestras consecuencias, obviamente. Pero Dios tiene una nueva mirada para ello. Ya no eres culpable. Imaginen en un futuro, no sé, pero supongamos que Karadima, este sacerdote católico, se arrepiente de corazón y pide perdón a Dios. De corazón lo hace. ¿Dios lo perdonará? Absolutamente. Dios lo va a perdonar. Así lo hizo con el ladrón que estaba al lado de Jesús. Ese ladrón que pudo haber cometido muchos crímenes, pero Dios lo perdonó porque ese ladrón se arrepintió de corazón. Sin embargo, los abusos y los errores de Karadima se olvidan, quedan invisibles. No, nuestros pecados producen consecuencias y eso queda. Sin embargo, hay algo espiritual que ya no queda, que es el pecado, la culpa. Dios lo toma y lo lanza, dice Miqueas, al fondo del mar. Me olvidé de eso. Por eso es que cuando habla con Salomón se refiere a David como alguien íntegro, porque Dios tiró todos los pecados de David al fondo del mar. Hermanos, no te sientas culposo. No es bueno pecar, lo tenemos clarísimo. No es bueno fallarle a Dios, no es bueno desobedecer a Dios, lo tenemos súper claro. Pero es posible que eso pase, ¿cierto? Es posible que eso pase. Cuando alguien no nos da la pasada en la calle, reaccionamos inmediatamente. Oye, tanto. Amigo mío, amoroso, no cometas ese error, por favor, déjame pasar. Cuando cometemos todos esos errores, donde nuestra pasión surge, Dios, claro está, que eso tiene sus consecuencias, pero Dios tiene perdón, un perdón increíble. Yo no sé si nosotros tendríamos ese perdón. Hablo por mí. Si Dios o por X razón pasa algo en mi vida que yo no pueda perdonar, no sé, recién allí entendería todo lo que hace Dios por nosotros. Ese gesto del perdón, esa misión que tenemos nosotros como creyentes, cristianos, discípulos de Cristo, perdonar. Algo tan, pero tan delicado. Perdonar a mi padre por lo que me hizo. Perdonar a mi madre porque me abandonó o porque no me acompaña. Perdonar a mi esposo o esposa por alguna infidelidad. Es algo tan frágil, algo tan delicado, pero fíjense lo que hace Dios. Lo perdona.
y toma esa bolsa hedionda, apestosa de pecados, y lo lanza al fondo del mar, que allí quede olvidado. Eres perdonado. Esta época, en la vida de Salomón, llena de prosperidad y promesas por parte de Dios, ¿terminó en qué? Terminó en destrucción del templo. Terminó en la invasión de otras naciones. Los asirios y los babilonios conquistaron Israel, pasaron por encima de ellos. Una nación brillante, Israel gloriosa, que tenía un futuro increíble. Es como este jugador de fútbol que usted dice, este chico va a ser brillante. Pinilla, cuando tenía 18 años y estaba en Italia jugando, este es el futuro de Chile. Y terminó en embrollos, de carrete, etc. El éxito es un arma de doble filo, ¿no? Puede terminar muy bien la cosa, pero también puede terminar muy mal. Así pasó con Salomón. Salomón, esta nación israelita, destruida, invadida por otras naciones e incluso expulsaron al pueblo israelita, los babilonios. Es decir, esta tierra les pertenece, es muy bonita, ¿no? La vamos a echar abajo y ustedes se van. Se tienen que ir de acá. Y fueron deportados. Fíjense, ¿cómo terminó esta situación? Salomón, siendo un rey tan sabio, comete errores por seguir su propia voluntad. ¿A quién no le ha pasado eso, no? Que cometemos errores por seguir nuestros instintos, por seguir nuestras pulsiones, etc. Sin embargo, Dios tiene nuevamente una respuesta para Salomón. Miqueas es un profeta que ya vivió todo el escenario político de Israel. Reinado de David, ya pasó el reinado de Salomón, el reinado de Roboam, de Jeroboam, que eran los hijos de Salomón que reinaban en Israel y en Judá. Pasó todo eso, fueron invadidos los israelitas, destruyeron el templo, fueron expulsados de Israel. Están volviendo los israelitas para reconstruir el templo por segunda vez, por ahí por el 580 a.C., y aparece Miqueas. Y Miqueas dice lo siguiente: somos el templo de Dios, ¿cierto? La luz del mundo. Eso lo sabemos. Conocemos que nosotros como cristianos tenemos esta misión de ser luz en el mundo. ¿Qué espera de Dios de mí? ¿Qué espera de Dios de mí? Y esto es brillante. ¿En qué he fallado? He adorado otras cosas, me he distanciado de Dios, he dejado de leer la Biblia, he dejado de orar, he dejado de predicar el Evangelio, etc. Ok, hemos fallado en eso, pero sigamos adelante. ¿Cómo es que podemos seguir adelante? Miqueas, nuevamente. Por favor, vamos a Miqueas. Miqueas es un librito muy, muy chiquitito. Es un profeta que está en la Biblia. Tiene 7 capítulos. Está antes de Nahum y después de Jonás, que es otro profeta. Está Amós también, etc. Vamos a Miqueas. Quiero que lean esto y que quede allí registrado en su Biblia, guardado en su corazón. Miqueas 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Dice así: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Iglesia Vida Abundante. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide de ti? ¿Qué es lo que espera de ti? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera? ¿Qué espera de mi vida? ¿Qué tengo que hacer para saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi rol como hijo de Dios ante mi realidad? ¿Qué debo hacer? Solamente, dice Dios, 3 cosas. Hacer justicia. Sé justo. Sé una persona justa en la vida. ¿Cómo sabrás que eres justo? Sigue el principio de Salomón. Pídele sabiduría a Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Dios te la va a conceder. Que ames la compasión. Sé una persona misericordiosa. En la Reina Valera dice lo siguiente:
6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia, orar por los que están en las cárceles, visitar a los enfermos, orar y acercarse y ayudar a las personas que están pasando frío en las calles, ayudar a un amigo que esté en dificultad, a una amiga, bendecirla, orar constantemente, realizar cosas. Como decía Santiago, si hay una persona que no tiene ropa, denle ropa. Esa es la ayuda inmediata que necesita. Como iglesia nosotros estamos llamados a esto. Queremos ser una gran iglesia. Tenemos grandes propósitos, como lo es Corea del Norte. Corea del Norte, ustedes saben que Corea del Norte tiene entre 8 y 10 misiles nucleares. 8 y 10. Estados Unidos tiene 8.000. Estados Unidos tiene 8.000. Corea del Norte tiene entre 10 y 30 misiles. 10 y 30 misiles tiene Corea del Norte. Estados Unidos tiene 8.000. Coreanos dicen, nosotros vamos a derribar a Estados Unidos. Están apuntando bastante alto, ¿cierto? Eso es una situación bélica que es difícil que pueda ocurrir. Nosotros estamos en esta postura. Nosotros queremos ir a nuestro barrio y ser de bendición para ellos. Queremos ser luz. Pero sin embargo, pareciera ser que no estamos haciendo las cosas bien. Pues bien, ¿qué hay que hacer entonces? Sé una persona justa. Ama la compasión y camina humildemente con tu Dios. La Reina Valera dice, y humillarte ante tu Dios. No teman humillarse frente a Dios. Cuando estamos cantando acá la alabanza, levanta tus brazos, ponte de rodilla, párate arriba de la silla, haz lo que sea que tu corazón esté diciendo, me humillo ante ti. En la vida diaria, humillémonos frente a Dios. Él es un Dios tan bueno con Salomón como lo fue, que finalmente la historia termina, el pueblo de Israel exiliado vuelve después de muchos años a reconstruir su templo por segunda vez. Hay 400 años de silencio y aparece Cristo, el Rey que viene a liberar a su pueblo, no políticamente, sino que espiritualmente. Nuestra vida ha sido así marcada. Hay un antes y un después de conocer a Cristo. Cuando aparece Cristo en nuestras vidas, de mucho tiempo de silencio, nuestra vida es transformada profundamente. Pero aún así, la tarea no ha terminado. Tenemos una tarea, ser personas justas, ser personas que amemos la compasión y ser personas humildes, de un corazón que no se enaltezca, no ser personas soberbias, seamos humildes, ayudemos al otro, estimemos a nuestro hermano como mayor a mí, como Dios lo ha enseñado. ¿Amén, iglesia? Yo sé que de pronto es un poco engorroso ir al Antiguo Testamento. ¿De qué me están hablando? De Israel, de Salomón, gente que ni conozco. Pero el mensaje es de hoy, hermanos, que finalmente como iglesia tenemos una misión. Como hijos de Dios tenemos una misión. Hacer justicia. Hagamos justicia. Y uno puede decir, no, es que yo soy justo. Ok, pero ¿está Dios en esa situación? ¿Dios te enseñó que esa es la justicia? Pidámosle a Dios, si no sabemos lo que es la justicia, lo que es el bien y el mal, así como lo hizo Salomón. Seamos personas que amemos la misericordia, que nos preocupemos del otro, el que está al lado. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va? ¿Cómo está la casa? ¿Cuál es tu llorado esta semana? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué te sientes triste? Ayudarnos como comunidad, como una iglesia. Eso es lo que hace la iglesia, ayudarse. Y por otro lado, no tengamos miedo a abrir nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos saludamos acá y decimos, ¿cómo estáis? No, bien, todo bien. Pero nadie, perdón, no quiero decir nadie, pero pocos abrimos nuestro corazón a otras personas para que conozcan nuestra realidad, para que oren por nosotros. Eso es importante. ¿Hay algo que no te esté gustando? Exprésalo con una forma humilde, como Dios nos ha enseñado. Seamos personas humildes, que caminemos con humildad
al lado de Dios. Amén. Hermanos, tenemos una tarea difícil. Tenemos una tarea difícil. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Lo bueno es que justamente es difícil. Porque al ser difícil, como dice Corintios, sabemos que somos débiles. Pero cuando subimos que somos débiles, entonces somos fuertes. El Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Acompáñeme a orar para dar fin a este tiempo donde Salomón, con su testimonio de vida, es muy interesante la vida de Salomón. Pasan muchas cosas. Así que le animo a tener un tiempo en la tarde para leer de su vida o más adelante y aprender de lo que Dios hizo con Salomón y con todo el pueblo de Israel. Póngase de pie, por favor. Y allí en su puesto comienza a orar acerca de esta gran misión que nos queda por delante. Tenemos un gran propósito por delante, ser personas justas, ser personas que amemos la misericordia y ser personas que caminemos con humildad en la vida. Justicia, misericordia, humildad. Padre Santo, que tu justicia, misericordia y tu humildad estén en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a tener justicia en nuestras bocas, a tener justicia en nuestros actos, a ser personas que se compadecen de otro, del que está más afligido. Padre Santo, ayúdanos a acercarnos a aquellas personas que están sufriendo, ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Padre Santo, ayúdanos a ser humildes de corazón frente a ti, a saber que somos débiles, que nuestra carne quiere hacer lo malo, que no quiere hacer el bien que yo deseo, pero ayúdanos, Señor, en esas situaciones. Ayúdanos, Padre, a dejar el pecado de lado. Ayúdanos a dejar la incredulidad de lado. Ayúdanos a dejar la vergüenza de lado, Padre Santo. Ayúdanos a fortalecernos, a enriquecer nuestro corazón. Ayúdanos económicamente, Padre, según tu voluntad, como tú lo estimes. Ayúdanos a luchar con nuestra economía. En tiempo de escasez, a darte gloria, en tiempo de abundancia, a ayudar a otros. Padre Santo, gracias, porque en cada minuto tú estás presente en nuestras vidas, porque tú eres un Dios tan grande, tan misericordioso, que perdona y olvidas todos nuestros pecados. Cualquier pecado, Señor, lo dejamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra conciencia, de nuestra culpa, porque tú lo has lanzado al fondo del océano, porque tu palabra declara que tú nos consideras justos, porque tú nos has justificado frente a todo el mundo, principalmente frente a ti. Tú nos llamas justos, hijos santos y justos, porque tú, a través de tu sangre, Jesucristo, nos justificaste y nos salvaste. Amado Padre, gracias, porque en cada minuto tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos bendices inalterablemente. A pesar de vivir momentos de dolor, tú nos estás bendiciendo. Gracias, amado Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.